El millonario viudo abrió la puerta del granero y la vio. La mesera pobre dormía abrazada a sus trillizos sobre la paja. Él se quedó helado. Detrás de ese cansancio había una verdad. ¿Qué motivo lo hizo llorar? El viento atravesaba los eucaliptos como si llevara navajas escondidas. Daniel Montalvo apretó la chamarra contra el pecho y aceleró el paso hacia el establo. Eran las 3 de la madrugada y el frío pegaba duro. De esos que te calan hasta los huesos. La linterna temblaba en su mano, no por el frío, sino porque el miedo ya le había echado raíces en el estómago. Las niñas no estaban en sus cunas. Había subido a verlas como todas las noches desde que Lucía murió en el parto, 6 meses atrás. Necesitaba escuchar sus respiraciones chiquitas, confirmar que seguían ahí, que el mundo no le iba a arrebatar también a ellas. Pero esta vez, los 3 Moisés estaban vacíos. Las cobijas tiradas, el cuarto helado como si alguien hubiera abierto todas las ventanas, y el sensor de temperatura apagado, muerto, sin esa lucecita verde que siempre parpadeaba. Corrió por los pasillos de la casa grande gritando sus nombres. ¡Sofía! Valentina, Isabella, aunque sabía que bebés de 6 meses no contestan. Octavio Barragán, el capataz, apareció con 2 guardias de seguridad, todos despeinados y con cara de susto. ¿Qué pasó, patrón? Octavio tenía esa voz engrasada que usaba cuando quería parecer preocupado. Las niñas no están. Alguien se las llevó. Revisó el establo. El generador de ahí todavía jala. Daniel no esperó explicaciones. Salió disparado hacia el establo, el corazón martillándole en las sienes, los pulmones quemándole de tanto correr en el aire helado. Por favor, Dios, por favor, que estén bien. Las ramas de los eucaliptos crujían como huesos rotos. La hacienda Santa Aurora, tan imponente de día, de noche parecía una tumba. Empujó la puerta del establo y se congeló. A la luz temblorosa de la linterna, vio a una muchacha dormida en la paja. El uniforme rojo del café, la colonia todo sucio de polvo. El cuerpo acurrucado, como tratando de protegerse del mundo. Y ahí, envueltas en su chamarra, respirando cortito pero respirando, estaban las 3. Sofía tenía la carita roja, demasiado caliente. Valentina temblaba un poco. Isabela apretaba entre sus deditos algo que brillaba en la oscuridad. Un dije de piedra roja que reflejaba la luz como si tuviera lumbre adentro. Daniel sintió que el mundo se le acomodaba y se le hacía pedazos al mismo tiempo, alivio y terror, uno al lado del otro, peleándose por su garganta. La muchacha abrió los ojos de golpe cuando el piso rechinó bajo las botas de Daniel. Se llevó el dedo a los labios y su voz salió bajita, entrenada por alguien que ya sabía cómo calmar niños sin asustarlos. «Shh, ya están estables, no haga ruido, don Daniel». Él la reconoció. Camila algo. Salazar, creo. La que a veces traía sopa para los trabajadores cuando el turno se alargaba, la que cantaba en voz baja cuando las niñas lloraban y todas se callaban como si reconocieran una promesa vieja. Tendría unos 23, tal vez menos. Venía de San Benito, de la zona pobre, de esas donde la gente trabaja doble turno para pagar la renta. ¿Qué hiciste? La voz de Daniel salió más dura de lo que quería. El miedo siempre se disfraza de coraje. Camila se movió despacio, sobándole la frente a Sofía con una delicadeza que dolía de tan pura. El calentador del cuarto se apagó. Don Daniel. Las cámaras estaban cortadas, las niñas estaban heladas. El generador de aquí todavía funcionaba, así que las traje. No podía dejarlas ahí. Antes de que Daniel pudiera procesar las palabras, Octavio entró como tromba al establo con los 2 guardias. Su sonrisa llegó antes que él. Esa sonrisa barnizada que siempre usaba, la que pesaba a la gente como si fueran mercancía en subasta. Ahí está la ladrona. Octavio señaló a Camila como quien señala una cucaracha. Secuestró a las niñas. Arréstenla. La palabra secuestró
rebotó en el pecho de Camila como una piedra, pero no se echó para atrás. Siguió sobándole la frente a Sofía. El calentador estaba apagado, repitió mirando a Daniel, no a Octavio. Las cámaras cortadas, el generador del establo aún funciona. Las traje aquí porque se estaban congelando. Daniel titubeó. El luto por Lucía todavía le nublaba cualquier decisión. No dormía bien, no comía bien. Confiaba en Octavio porque era más fácil que pensar. Pero algo en la voz de Camila, algo en cómo las niñas respiraban tranquilas contra ella, le hacía dudar. Octavio vio la grieta y metió el cuchillo. Claro, claro. La garzoneta Salvadora. Qué conveniente, ¿no? Se acercó más, los guardias detrás como sombras. Seguro ya hasta tenía todo planeado. ¿Cuánto iba a pedir de rescate? Yo no. ¿Cómo supo que el generador de aquí funcionaba? ¿Cómo supo dónde estaban las niñas si usted no trabaja en la casa grande? Camila abrió la boca, pero la vergüenza es una mano en el cuello. El establo, lleno de gente importante de repente, le devolvía la mirada como si fuera basura. Uno de los guardias ya traía las esposas listas. Daniel alzó la mano. Esperen. Su voz sonó cansada, rota, pero firme. Quiero pruebas. Quiero saber qué pasó. Octavio respiró hondo, molesto pero controlado. Como usted diga, patrón, pero que quede claro, esto huele mal, muy mal. Los guardias agarraron a Camila de los brazos. Ella no se resistió. Solo volteó a ver a las niñas una última vez antes de que se la llevaran. Isabela seguía apretando el dije rojo. Valentina ya no temblaba. Sofía respiraba más tranquila. Daniel se arrodilló junto a sus hijas. Las tocó con dedos temblorosos, verificando temperatura, pulso. Cualquier señal de daño estaban bien, mejor que bien. Estaban tibias, limpias, cuidadas. Entonces vio el dije que Isabela apretaba. Lo reconoció de inmediato. Era parte del collar de Lucía, el que le regaló el día que le pidió matrimonio, el que ella usaba en el retrato que colgaba en la sala principal. ¿Qué hacía aquí? El viento seguía aullando afuera, atravesando los eucaliptos con su ejército de navajas, pero adentro del establo, Daniel Montalvo sintió que algo más filoso le acababa de cortar por dentro, la duda, y si se estaba equivocando. 3 semanas antes de aquella madrugada helada, Camila Salazar llegó al Café La Colonia con las manos agrietadas y una mochila que pesaba más por las deudas que por la ropa. San Benito quedaba a 2 horas en camión, pero podría haber estado en otro país, allá, en la periferia. Las calles no tenían nombre y las casas se sostenían con alambre y fe. Aquí, en el pueblo cercano a la hacienda Santa Aurora, hasta los perros callejeros se veían mejor alimentados. Su mamá murió cuando ella tenía 12. Un cáncer, dijeron, falta de dinero para tratamiento. Supo después, desde entonces, Camila conocía el sabor del trabajo doble, turnos en fondas, en lavanderías, cuidando niños ajenos mientras los propios sueños se te van encogiendo como ropa en la secadora. A los 23, ya tenía cara de haber vivido 30. Doña Remedios, la dueña del café, la contrató sin hacer muchas preguntas. Necesitaba a alguien para el turno pesado, de las 5 de la mañana a las 3 de la tarde. Y Camila no era de las que se rajaban. El uniforme rojo le quedaba un poco grande, pero no se quejó. Nunca se quejaba. Aquí servimos a la gente de las haciendas, le advirtió doña Remedios el primer día. Gente con billete, pórtate bien, no hables de más y te va a ir bien. Camila asintió. Ya sabía las reglas. Cuando eres pobre, aprendes rápido a hacerte invisible. La primera vez que vio las trigemias fue un martes. La casa grande de la hacienda Santa Aurora había pedido sopa de pollo para el personal de la tarde. Camila tomó la entrega porque la otra mesera, Lupita, tenía novio y se escaqueaba siempre que podía. No le importó. El camino a la hacienda era bonito. Eucaliptos a los lados, el cielo abierto, ese silencio que solo existe lejos de la ciudad. Llegó a la cocina de servicio y ahí estaba,
Un lloriqueo chiquito, triple, que te rompía el alma. Las enfermeras de turno estaban cambiando pañales, corriendo de una cuna a otra como gallinas sin cabeza. Una de las bebés, la que después supo que se llamaba Valentina, lloraba como si el mundo se le estuviera acabando. ¿Puedo?, preguntó Camila, señalando la cuna. La enfermera volteó. Cansada, si la puedes callar, adelante. Llevan así 2 horas. Camila se lavó las manos y cargó a Valentina con esa delicadeza automática de quien ya crió hermanos, primos, hijos de vecinas. La meció despacito y empezó a cantar bajito. Una canción que su mamá le cantaba cuando era chiquita, de esas que no tienen nombre pero que se saben de memoria en el cuerpo. Duérmete mi niña, duérmete mi amor, que ahí viene la luna a darte su calor. Valentina se calló, luego Sofía, luego Isabela. Las 3 se quedaron mirándola con esos ojitos oscuros de bebé, como si reconocieran algo viejo, algo importante. La enfermera la miró como si acabara de hacer magia. ¿Cómo le hiciste? Camila se encogió de hombros. No sé, nomás les canté desde ese día. Cada que llevaba comida a la casa grande, pasaba por el cuarto de las niñas. Las enfermeras ya la dejaban entrar. Le pedían que les cantara mientras ellas aprovechaban para hacer otras cosas. Camila no cobraba, no pedía nada, solo cantaba. Y las niñas se dormían como si su voz fuera la cobija más caliente del mundo. Pero no todos en la hacienda la veían con buenos ojos. Doña Griselda Castañeda, la gobernanta de la casa, era de esas mujeres que miden a la gente por el apellido y el código postal. Tenía 60 años, moño apretado, y esa manera de mirar que te hace sentir chiquito. La primera vez que vio a Camila en el cuarto de las bebés, frunció la boca como si hubiera probado algo podrido. ¿Quién te dio permiso de andar aquí? Las enfermeras, señora, solo vine a... Tú no trabajas aquí, eres del café. Haz tu entrega y vete. La gente sin pasado limpio no debe andar cerca de bebés. Camila bajó la cabeza, ya conocía esa música. Pobre es igual a sospechoso. Humilde es igual a peligroso. Empezaron las saboteadas chiquitas, su uniforme desapareció en la lavandería de la hacienda. Le devolvieron 3 tallas más grande que la hacía ver ridícula. Los pedidos que entregaba siempre salían mal en su turno. Café sin azúcar cuando pidieron con... Pan dulce cuando pidieron salado. Nunca era su culpa, pero siempre quedaba como que sí. Octavio Barragán, el capataz, fue el peor. Era un tipo de 40 y pico, sonrisa de vendedor, ojos que te calculaban como calculadora. Siempre traía botas caras y camisas planchadas. Hablaba bonito con don Daniel, pero trataba a los trabajadores como si fueran muebles. La primera vez que Camila lo escuchó hablar de las niñas, le cayó mal de volada. Son una inversión, le dijo a otro hombre en el café, creyendo que nadie escuchaba. 3 herederas, en 15 años, valdrán millones. Camila sintió algo frío en la panza. Inversión, así hablaba de bebés, pero no dijo nada. Nunca decía nada. Las garzonetas pobres no opinan. Una tarde, 2 días antes de la madrugada helada, Camila subió a devolver una bandeja al segundo piso de la casa grande. No debía estar ahí. Su ruta terminaba en la cocina de servicio. Pero la cocinera le pidió el favor y ella no supo decir que no. Al pasar por el pasillo, vio algo raro. El cuadro de luz estaba abierto y en el piso, brillando contra las losetas oscuras, había un dije, una piedra roja, como de esas que usan en joyerías caras. Lo levantó por instinto. Era pesado, tibio, como si alguien acabara de soltarlo. Lo reconoció de inmediato. En el retrato de la sala principal, ese donde estaba la señora Lucía, la esposa de don Daniel que murió en el parto. Ella traía un collar con ese mismo dije, rojo, ovalado, con un brillo raro que se te quedaba grabado. ¿Qué hacía aquí? ¿Quién lo había dejado? Camila lo guardó en el bolsillo, no sabía bien por qué. Solo sintió que era importante.
Esa misma noche, ya en su cuartito rentado en San Benito, le dio vueltas al dije entre los dedos. Su roommate, Yolanda, que trabajaba en una tintorería, le preguntó de dónde lo había sacado. Lo encontré en la hacienda. Pues véndelo, mensa, eso vale lana, pero Camila no lo vendió. Lo metió en el bolsillo de su uniforme y se olvidó de él, hasta aquella madrugada, hasta que subió a devolver la bandeja y vio el cuarto de las niñas oscuro, helado, con el sensor de temperatura apagado y las cámaras cortadas, hasta que escuchó el llanto chiquito de Sofía, el temblor de Valentina, el silencio asustado de Isabela, hasta que supo que si no hacía algo, las bebés se iban a morir de frío. Y entonces dejó de ser invisible. La sala principal de la Hacienda Santa Aurora parecía un tribunal. Los candiles colgaban del techo como soles falsos, demasiado brillantes, lastimando los ojos. Camila entró escoltada por los 2 guardias de seguridad, las manos sin esposas, pero los brazos agarrados como si fuera a salir corriendo. No iba a correr. No tenía a dónde. La sala estaba llena. Don Daniel en el sillón principal, con las niñas ya arriba en sus cunas, atendidas por las enfermeras. Octavio Barragán de pie junto a la chimenea, las manos cruzadas atrás, dueño del espacio. Doña Griselda en una silla lateral, el moño más apretado que nunca. Y otros, el contador de la hacienda, el veterinario que a veces hacía de médico, 2 trabajadores del campo que seguro ni sabían por qué los habían llamado. Testigos, jurado, verdugos. Camila se sintió chiquita. El uniforme rojo sucio de paja la hacía ver exactamente como lo que era. Fuera de lugar, Octavio carraspeó. Ese sonido de hombre importante que está a punto de decir algo importante. Bueno, aquí la tenemos. Su voz llenó la sala como aceite derramado. La señorita Camila Salazar, garzoneta del Café La Colonia, 23 años, sin familia conocida, sin referencias verificables, cada palabra era un clavo. Camila apretó los puños. Yo no hice nada malo. Ah, ¿no? Octavio dio un paso adelante, teatral, como si estuviera en un programa de tele. Entonces, ¿por qué encontramos a las niñas del patrón en el establo, en medio de la madrugada, con usted? Ya se lo dije, el calentador del cuarto estaba apagado, las niñas se estaban congelando, las llevé al establo porque el generador de ahí todavía funcionaba. ¡Qué conveniente! Octavio sonrió, esa sonrisa barnizada que nunca llegaba a los ojos. Y dígame, ¿cómo supo usted que el generador del establo funcionaba? Usted no trabaja aquí, no tiene acceso a la casa grande, no debería ni saber dónde duermen las niñas. Camila sintió el nudo en la garganta apretarse. Tenía razón, sonaba mal, muy mal. Yo traigo entregas del café. Las enfermeras me dejaban entrar al cuarto de las bebés porque cuando les cantaba se calmaban. Eso es todo. Doña Griselda resopló desde su silla. Qué raro que las enfermeras dejaran entrar a una extraña, a una muchacha sin referencias. Ellas me lo pidieron, insistió Camila, la voz quebrándose un poquito. Las niñas lloraban mucho y usted vio la oportunidad. Octavio se acercó más. El olor a loción cara invadiendo el espacio. Vio 3 bebés de familia rica, sin mamá, con un papá destrozado por el luto. Vio la oportunidad perfecta para un secuestro. La palabra cayó en la sala como piedra en agua quieta. Secuestro. Todos voltearon a ver a Camila con ojos nuevos. Ya no era la garzoneta humilde, era la criminal. Yo no las secuestré. Camila alzó la voz, aunque le temblaba. Las salvé. ¿Las salvó? Octavio soltó una risa corta. ¿De qué exactamente? De su propio cuarto, de su propia casa. ¿Del frío? Se estaban muriendo de frío, Daniel, que hasta ese momento había estado callado. Carraspeó. Tenía ojeras profundas, la barba sin rasurar, la camisa arrugada, se veía roto. Octavio, déjala hablar. Octavio frenó, molesto pero controlado.
Como usted diga, patrón, pero que quede claro, esto huele a plan. Algo preparado. Daniel asintió cansado y volteó a ver a Camila. Explícame despacio. ¿Qué pasó exactamente? Camila respiró hondo. Las manos le sudaban, pero las mantuvo quietas. Anoche vine a dejar la cena para el personal de la cocina. Como a las 11:30, subí a devolver una bandeja al segundo piso porque la cocinera me lo pidió. Al pasar por el pasillo, vi el cuadro de luz abierto. Me pareció raro y en el piso había esto. Metió la mano al bolsillo del uniforme y sacó el dije de piedra roja. Varios en la sala se inclinaron para verlo mejor. Daniel se puso pálido. Ese es de Lucía. Sí, don Daniel, lo reconocí del retrato. Lo levanté porque no sabía qué hacía ahí tirado. Iba a entregarlo, pero entonces escuché el sensor de temperatura del cuarto de las niñas. Estaba apitando. Entré y... Se le quebró la voz. Estaban temblando. El cuarto estaba helado. El calentador apagado. Las cámaras sin luz. No había nadie. Entonces las cargué y corrí al establo porque sabía que ahí todavía había calor. La sala quedó en silencio, un silencio pesado, incómodo. Octavio lo rompió. Una historia muy bonita, muy conveniente. Y se supone que debemos creerle. Doña Griselda se sumó, la voz filosa como cuchillo. Ese dije pudo haberse caído del retrato hace días. Cualquiera pudo tirarlo, no prueba nada. Camila sintió la desesperación subiéndole por el pecho. Tenían razón, no probaba nada, solo era su palabra contra todos. Revisen el cuarto, revisen el calentador, las cámaras. Algo pasó anoche. Daniel se levantó, con esfuerzo, como si el cuerpo le pesara toneladas. Vamos a revisar. Octavio apretó la mandíbula, pero asintió. Como usted ordene, subieron todos, Daniel, Octavio, los guardias. Camila escoltada como prisionera. El cuarto de las niñas todavía olía a frío, a peligro. El calentador estaba apagado, sí. Las cámaras sin grabar, pero eso, según Octavio, no probaba nada. Pudieron fallar, pasa seguido con equipos viejos. Este equipo tiene 6 meses, dijo Daniel tocando el calentador. Lo instalamos cuando nacieron las niñas. Octavio se encogió de hombros. Los aparatos fallan, patrón, no es raro. Camila vio su oportunidad. ¿Y el generador del establo? ¿Por qué ese sí funcionaba si supuestamente todo falló? Octavio volteó rápido, molesto. Porque ese es independiente, tiene otro sistema. Y las cámaras también son independientes. Están en el mismo circuito que el calentador. Si uno falla, fallan todos. Daniel los miraba como si estuviera viendo un partido de tenis, la cabeza moviéndose de uno a otro. ¿Quién tiene acceso al cuadro de luz? Mantenimiento, respondió Octavio rápido. El electricista, yo y usted, claro. ¿Y quién más ha entrado al cuarto de las niñas esta semana? Las enfermeras, doña Griselda, el personal de limpieza y ella. Señaló a Camila. La garzoneta, todos voltearon a verla. Otra vez, siempre la culpable. Daniel se frotó la cara con ambas manos. Necesito pensar, necesito tiempo. Octavio se acercó, poniendo una mano en el hombro de Daniel como viejo amigo. Patrón, entiendo que está cansado, que el luto lo tiene mal, pero piénselo bien. ¿Quién tiene más que ganar aquí? ¿Una empleada de confianza como doña Griselda? ¿Un trabajador leal como yo? ¿O una muchacha que llegó hace 3 semanas y ya anda metida en el cuarto de sus hijas? La lógica era aplastante, cruel, perfecta. Daniel cerró los ojos. Llévenla a la sala de servicio. Que no salga de ahí hasta que yo decida qué hacer. Los guardias agarraron a Camila de los brazos. Ella no se resistió. La vergüenza ya le había comido toda la fuerza. Al salir del cuarto, volteó una última vez hacia Daniel. Él no la miraba. Estaba viendo el retrato de Lucía en la pared, el collar sin el dije, la sonrisa congelada en el lienzo.
Camila bajó las escaleras como condenada. La sala de servicio era chiquita, fría, con una sola ventana que daba a la nada. Los guardias la dejaron ahí y cerraron con llave. Se dejó caer en una silla. Las manos le temblaban. El uniforme todavía olía a paja, a leche de bebé, a miedo. Había salvado a esas niñas. Lo sabía, pero nadie le creía. Y tal vez nunca le creerían. Camila llevaba 2 horas encerrada en la sala de servicio cuando escuchó pasos en el pasillo. Se enderezó en la silla, el corazón brincándole en el pecho. La puerta se abrió y entró Daniel, solo, sin guardias, sin Octavio. Se veía destrozado, más viejo, como si las últimas horas le hubieran arrancado años de vida. «Necesito que me digas la verdad», dijo cerrando la puerta detrás de él. Sin adornos, sin nada, solo la verdad. Camila asintió, la garganta seca. «Yo no les hice nada malo a sus hijas, don Daniel. Se lo juro por mi mamá, que en paz descanse». Daniel se sentó frente a ella, las manos entrelazadas como si estuviera rezando. «El electricista, Roberto. ¿Lo conoces? De vista nomás. Viene al café a veces. Acaba de confesar algo». Daniel sacó una llave del bolsillo. «Dice que hace 2 semanas le ordenaron desconectar el calentador viejo del cuarto de las niñas y no instalar el nuevo. Que lo dejara para después. Esta llave abre el almoxarifado 17, ahí están los calentadores nuevos, 3 todavía en sus cajas, sin usar». Camila parpadeó, procesando. «¿Quién le ordenó eso?» «No lo quiso decir, dice que fue una orden anónima por escrito. Pero encontramos algo más». Daniel extendió la mano. «Dame el dije». Camila lo sacó del bolsillo y se lo entregó. Daniel lo sostuvo contra la luz. El rojo brillaba como lumbre. «Este dije era de Lucía, lo traía siempre, parte de su collar de compromiso. Cuando murió, lo guardé con sus cosas, en una caja fuerte, en mi habitación. Nadie más tiene acceso. Nadie». Entonces, ¿cómo llegó al pasillo? Daniel negó con la cabeza. «Esa es la pregunta que me está volviendo loco, pero hay algo más. Lucía dejó una carta, por si algo le pasaba en el parto. La leí una sola vez y no la volví a abrir porque dolía demasiado. Esta madrugada la busqué otra vez y encontré esto dentro». Sacó un papelito arrugado, doblado varias veces. Lo abrió con cuidado, como quien maneja algo sagrado. La letra era elegante, femenina, un poco temblorosa. Camila leyó en voz alta: «Si algo me pasa, no confíes en quien trate a las niñas como activos». El silencio cayó pesado entre ellos. «¿Activos?», repitió Daniel, la voz rota. Lucía sabía algo, sospechaba de alguien. Camila sintió un escalofrío. «El señor Octavio. Yo lo escuché una vez en el café, hablando de las niñas. Dijo que eran una inversión, que en 15 años valdrían millones». Daniel cerró los ojos. Dolor, rabia, desilusión, todo mezclado. «Octavio lleva conmigo 10 años. Era mi mano derecha. Lucía nunca lo tragó del todo, pero yo pensé que eran celos tontos, que ella era sobreprotectora. Tal vez no eran celos, don Daniel». Daniel se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el amanecer empezaba a clarear. Los eucaliptos se mecían suaves, ya sin el viento cortante de la noche. «Necesito más pruebas. No puedo acusar a alguien solo por un comentario y una nota vieja. Tengo algo más», dijo Camila sacando su celular. «Anoche, cuando llevé a las niñas al establo, encendí el generador. Estaba nerviosa. Puse música en mi celular para calmarlas, para calmarme, pero dejé el micrófono abierto. Grabé sin querer», le pasó el teléfono a Daniel. Él puso play. Primero se escuchó la canción de Camila, bajita, dulce: «Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor». Luego, a lo lejos, voces, hombres hablando: «Mañana vendemos los calentadores y compensamos en el orçamento, jefe. ¿Estás seguro que nadie lo va a notar? El patrón está hecho un desastre. No revisa nada. Mientras las niñas estén bien, no pregunta».
Perfecto, con esto sacamos para las vacaciones. La grabación terminaba ahí. Daniel estaba pálido. Esa voz es Javier, el asistente de Octavio. Está hablando con alguien más, alguien que dice jefe. Daniel apretó el celular con tanta fuerza que Camila temió que lo fuera a romper. Octavio, tiene que ser Octavio. Se dio la vuelta y salió de la sala como rayo. Camila lo siguió. Todavía con los guardias mirándola raro pero sin detenerla, llegaron al Almoxarifado 17. Daniel metió la llave que le había dado el electricista. La puerta se abrió con un clic. Adentro, 3 cajas grandes, selladas, con etiquetas de fábrica, calentador modelo ThermoSafe 3000, alta eficiencia. Cada caja tenía una nota fiscal pegada. Daniel arrancó una y la leyó. Comprados hace un mes, pagados, pero nunca instalados. Camila señaló otra cosa. En la esquina del Almoxarifado había un archivero pequeño. Daniel lo abrió, papeles, facturas, recibos, todo en desorden. Pero entre el montón, una carpeta marcada, equipo pendiente. Adentro, una lista, calentadores, generadores de respaldo, cámaras de seguridad adicionales, todo presupuestado, todo pagado, nada instalado, y al final de cada renglón, una anotación a mano. Vendido JS, Javier Silva, murmuró Daniel, el asistente de Octavio. ¿Cuánto dinero es esto?, preguntó Camila mirando los números. Daniel hizo cuentas rápidas. Fácil, 200.000 pesos, tal vez más. No era una fortuna para un millonario, pero para empleados codiciosos era suficiente para armar un plan. Daniel cerró la carpeta con un golpe seco. Vamos a buscar a Octavio. Lo encontraron en su oficina, tomando café como si nada. Cuando vio entrar a Daniel con Camila detrás, frunció el ceño. Patrón, ¿qué hace? Esa muchacha debería estar encerrada. Daniel aventó la carpeta sobre el escritorio. Explícame esto. Octavio la abrió, leyó, su cara no cambió, pero sus dedos se tensaron sobre el papel. No sé de qué habla. Calentadores comprados y no instalados, vendidos, por tu asistente, Javier Silva, JS. Javier. Octavio soltó una risa forzada. Ese muchacho a veces hace tonterías. Lo voy a disciplinar. ¿A tonterías? La voz de Daniel subió. Mis hijas casi se mueren de frío por tus tonterías. Eso no tiene nada que ver. El calentador falló. Fue un accidente. No fue un accidente. Camila dio un paso al frente. Usted lo planeó. Desconectar el calentador, cortar las cámaras, culparme a mí. Un crimen perfecto. Y de paso, se deshacía de una testiga incómoda. Octavio la miró con odio puro. ¿Y quién te va a creer a ti? ¿Una garzoneta sin nombre? ¿Una nadie? Daniel se interpuso. Yo le creo. Octavio parpadeó sorprendido. Patrón, está cometiendo un error. Esa muchacha lo tiene engañado. Es parte de su plan. Seguro quiere quedarse con su dinero, con su casa, con... Ya basta. Daniel sacó su celular. Voy a llamar a la policía. Vas a explicarles todo. Los calentadores, las facturas, el audio donde Javier habla de vender equipo, todo. Octavio se levantó de golpe. No puede hacer eso. Yo he trabajado para usted 10 años. 10 años. ¿Y me va a creer a ella? A una cualquiera que llegó hace 3 semanas. Daniel lo miró fijo, sin parpadear. Sí, le creo a ella, porque ella salvó a mis hijas y tú las pusiste en peligro. Octavio abrió la boca, pero no salió nada. Por primera vez en años, no tenía respuesta. La verdad es así. No grita, pero cuando llega, lo cambia todo. Octavio salió de su oficina como toro herido. Daniel lo siguió, con Camila pegada a su lado. Los pasillos de la casa grande se llenaron de murmuros. Los trabajadores asomaban la cabeza desde las puertas, sintiendo que algo grande estaba por explotar. En la sala principal, doña Griselda esperaba junto a la chimenea. Al ver a Octavio con esa cara de furia contenida, se puso de pie. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando, dijo Daniel con voz firme.
es que alguien ha estado robando y poniendo en peligro a mis hijas. Octavio levantó las manos, todavía tratando de controlar la situación. Patrón, por favor, esto es un malentendido. Yo puedo explicar. Entonces explica. Daniel señaló una silla. Siéntate y habla. Octavio se sentó, pero no como empleado. Se sentó como quien todavía cree que puede salirse con la suya. Cruzó las piernas, ajustó el cuello de la camisa, recuperó esa sonrisa barnizada. Mire, don Daniel, es cierto que hubo algunos ajustes en el presupuesto de mantenimiento, pero no fue por codicia, fue por eficiencia. Usted estaba pasando por un momento difícil, no quería molestarlo con detalles pequeños, así que tomé decisiones para ahorrarle dinero. Ahorro. La voz de Camila salió antes de que pudiera detenerse. Vender equipo nuevo y dejar a las niñas sin calentadores ahorro. Octavio la miró como se mira a un mosquito. Nadie te dio permiso de hablar. Tiene todo el permiso. Daniel cruzó los brazos. Sigue, Camila. Ella respiró hondo y sacó el celular otra vez. Tengo esto del establo anoche. Puso play. Las voces volvieron a llenar la sala. Mañana vendemos los calentadores y compensamos en el presupuesto, jefe. ¿Estás seguro que nadie lo va a notar? El patrón está hecho un desastre, no revisa nada. Mientras las niñas estén bien, no pregunta. Doña Griselda se llevó la mano a la boca. Octavio apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Daniel pausó el audio. Esa es la voz de Javier, tu asistente. ¿Con quién está hablando? No lo sé. ¿No lo sabes? Daniel se acercó. Dice, jefe. ¿Quién más es jefe aquí además de mí y de ti? Octavio desvió la mirada. Pudo ser con cualquiera. Javier es bocón. Habla tonterías. Entonces llamemos a Javier, que él lo aclare. Octavio se tensó. No está, salió al pueblo. ¡Qué conveniente! Daniel sacó su celular. Le voy a marcar. No. Octavio se levantó de golpe. Está bien, está bien. Sí, Javier estaba trabajando en algunas transacciones, pero yo no sabía nada. Él lo hacía a mis espaldas. Mentira. Camila dio un paso al frente. En la grabación dice, jefe, le está reportando a alguien, a usted. ¿Tú qué sabes? Octavio perdió la compostura. Eres una pinche garzoneta. Nadie. Una muerta de hambre que vino a meter las narices donde no le importa. El insulto colgó en el aire como bofetada. Daniel se puso entre ellos. Basta, pero Octavio ya estaba descontrolado. Señaló a Camila con el dedo. Desde que ella llegó, todo se fue al carajo. Primero se mete al cuarto de las niñas, luego las salva. Ahora me está acusando de ladrón. ¿No ven el patrón? Ella planeó todo. Ella desconectó el calentador. Ella cortó las cámaras. Ella misma se hizo la heroína para ganarse su confianza. ¿Y el dije? Preguntó Daniel, sacándolo del bolsillo. ¿También ella robó esto de la caja fuerte de mi habitación? Octavio se cayó en seco. Doña Griselda, que hasta ese momento había estado callada, empezó a temblar. Se sentó despacio, las manos sobre el regazo. Yo vi ese dije hace 2 días. Todos voltearon. ¿Dónde? Preguntó Daniel. En el pasillo del segundo piso, junto al cuadro de luz. Yo iba a recogerlo, pero el señor Octavio me dijo que lo dejara, que él lo iba a devolver. Octavio la fulminó con la mirada. Estás mintiendo. No miento. Doña Griselda se puso de pie, las lágrimas rodándole por las mejillas. Yo solo obedecía órdenes. Usted me dijo que no dijera nada, que el dije era parte de un plan para atrapar a un ladrón. Yo le creí. Cállate, vieja estúpida. Daniel alzó la mano. Suficiente, doña Griselda. ¿Qué más vio? La gobernanta sollozó. Vi cuando el electricista desconectó el calentador. Hace 2 semanas el señor Octavio le pagó en efectivo. Le dijo que era para hacer pruebas, que el equipo nuevo iba a llegar pronto. Yo no pregunté. Yo nunca pregunto. ¿Y las cámaras? ¿Quién las cortó? No sé. Eso no lo vi. Daniel miró a Octavio. El capataz estaba sudando, el barniz de confianza derritiéndose como cera. Última oportunidad.
Dime la verdad. Octavio respiró hondo, calculando, luego soltó una risa amarga. La verdad es que usted se volvió un inútil después de que su esposa murió. No revisaba gastos, no supervisaba, solo lloraba y abrazaba a esas niñas como si fueran lo único en el mundo. Alguien tenía que mantener esto funcionando. Alguien tenía que tomar decisiones. ¿Robar es tomar decisiones? No es robo, es redistribución. Usted tiene millones, ¿qué le importan unos miles? Yo trabajo como burro aquí, Javier también. Nos merecemos algo. ¿Y mis hijas? ¿Ellas qué se merecían? Octavio se encogió de hombros. Era un riesgo calculado. El calentador de respaldo iba a entrar en cualquier momento. No iban a estar en peligro mucho tiempo. ¿Riesgo calculado? Daniel alzó la voz. Casi se mueren, pero no se murieron, gracias a ella. Octavio señaló a Camila con desprecio. Aunque eso arruinó todo, si no hubiera metido las narices, nadie habría notado nada. El calentador falló. Se arreglaba al día siguiente y listo. Pero no, ella tuvo que jugar a la heroína. Camila sintió náuseas. Este hombre estaba admitiendo que había puesto a 3 bebés en peligro y no sentía nada. Daniel cerró los ojos, respirando por la nariz. Cuando los abrió, ya no había duda, solo furia fría. «Llamen a la policía». Octavio se levantó de un salto. «No puede hacer eso. Soy su empleado de confianza. 10 años, Daniel, 10 años trabajando a su lado. Y los echaste a la basura por codicia. No es codicia, es supervivencia. Usted nunca lo va a entender porque nació con todo, pero los demás tenemos que pelear por cada peso. Peleando no se le pone en riesgo a niños inocentes». Octavio vio que no había salida. Cambió de estrategia. Miró a Camila con ojos de serpiente. Ella tiene parte de la culpa. Si no hubiera estado ahí, espiando, metiéndose donde no... «Ya cállate». Daniel lo empujó hacia atrás. «No voy a dejar que sigas ensuciando esto. La única persona que actuó bien aquí fue Camila. Ella salvó a mis hijas cuando tú las pusiste en peligro». Los guardias entraron. Daniel les hizo una seña. «Llévenselo. No lo dejen salir, la policía viene en camino». Octavio forcejeó, pero los guardias eran más fuertes. «Esto no se va a quedar así. Tengo contactos. Me las vas a pagar». Se lo llevaron gritando. Doña Griselda se derrumbó en la silla. Llorando, Daniel se dejó caer en el sillón, agotado. Camila se quedó de pie, sin saber qué hacer. Sentía las piernas temblar. Había ganado, pero no se sentía como victoria, se sentía como sobrevivir. La policía llegó 1 hora después, cuando el sol ya estaba alto y calentaba la tierra. 2 patrullas, un delegado con cara de pocos amigos y una libreta llena de preguntas. Octavio, esposado en la sala de servicio, había dejado de gritar. Ahora solo miraba el piso con esa rabia fría de quien sabe que perdió pero no acepta. Daniel les mostró todo. Las facturas falsas, la grabación del audio, el testimonio de doña Griselda, la confesión del electricista que ahora temblaba en una esquina, jurando que él solo obedecía órdenes. El delegado tomaba notas, asentía, hacía más preguntas. Camila estaba sentada junto a la ventana, viendo pero sin ver. El cansancio le pesaba en los huesos. No había dormido, no había comido. Solo había vivido las últimas horas en puro instinto y adrenalina. Ahora que todo se calmaba, el cuerpo le cobraba la cuenta. Una de las oficialas se acercó a ella, joven, 30 y tantos, con ojos amables. «¿Tú eres Camila Salazar?» Camila asintió. «Necesito que me cuentes todo, desde el principio». Así que Camila contó otra vez la madrugada helada, el cuadro de luz abierto, el dije en el piso, las niñas temblando, el establo, la canción, la acusación, todo. Cada palabra le dolía como si la estuviera arrancando de adentro. La oficial escribía rápido, sin interrumpir. Cuando Camila terminó, cerró la libreta.
Hiciste lo correcto, salvaste a esas niñas. Camila no supo qué contestar. No se sentía heroína, se sentía rota. Afuera, en la sala principal, el delegado terminaba de interrogar a Octavio. El capataz seguía con su versión, que todo era un malentendido, que Javier actuó solo, que él nunca puso en peligro a las niñas, pero las pruebas lo aplastaban, la grabación, las facturas. El testimonio de doña Griselda no había salida. Señor Barragán, dijo el delegado guardando la libreta, queda arrestado por fraude, malversación de fondos y poner en peligro la vida de menores. Tiene derecho a un abogado. Octavio alzó la cabeza, la mandíbula apretada. Esto es injusto. Lo injusto fue lo que usted hizo. Se lo llevaron. Los guardias lo escoltaron hasta la patrulla. Mientras pasaba junto a Camila, Octavio se detuvo, la miró con tanto odio que ella sintió frío. Esto no termina aquí, susurró. Siga caminando, ordenó uno de los oficiales. Lo empujaron hacia afuera. Camila exhaló, sin darse cuenta de que había estado aguantando la respiración. Doña Griselda fue interrogada después. Confesó todo entre sollozos, que había visto cosas raras, que sospechaba pero no decía nada por miedo a perder su trabajo, que Octavio la había amenazado con correrla si abría la boca. El delegado le dijo que sería investigada como cómplice, pero que por ahora podía irse. La gobernanta salió de la sala como fantasma. Al pasar junto a Camila, se detuvo. «Perdóname». Camila no contestó. No sabía si perdonarla o no. Todavía no podía sentir nada más allá del agotamiento. Cuando la policía se fue, la casa grande quedó en un silencio pesado. Los trabajadores murmuraban en las cocinas. En los establos, en los rincones, el patrón había arrestado al capataz. La garzoneta resultó ser inocente. El mundo se había volteado. Daniel subió al cuarto de las niñas. Estaban despiertas, jugando con sus manitas, ajenas a todo. Sofía balbuceaba. Valentina se chupaba el puño. Isabela miraba el techo con esos ojos grandes que parecían entenderlo todo. Se sentó en el sillón junto a las cunas y se cubrió la cara con las manos. El llanto salió sin permiso, seco, profundo, de esos que duelen en el pecho. Había confiado en Octavio, 10 años. 10 años creyendo que era leal, que era de fiar, y casi le cuesta la vida de sus hijas. ¿Cómo pudo ser tan ciego? Lucía tenía razón, siempre tuvo razón. No confíes en quien trate a las niñas como activos. Ella lo vio, ella lo supo, y él no le creyó. Un toque suave en la puerta. Camila asomó la cabeza. «Don Daniel, ¿puedo pasar?» Él se limpió las lágrimas rápido, avergonzado. «Sí, pasa». Camila entró despacio. Como quien pisa terreno desconocido, se acercó a las cunas y sonrió al ver a las niñas despiertas. «Hola, chiquitas. ¿Ya despertaron?» Isabela extendió los bracitos. Camila la cargó con esa naturalidad que solo dan los que tienen corazón de cuidadores. La bebé se acurrucó contra su pecho, feliz. Daniel la miraba, realmente la miraba, no como patrón, no como juez, como hombre agradecido. «Perdóname», Camila volteó sorprendida. «¿Perdón por qué?» «Por dudar de ti, por no creerte desde el principio, por dejarte ahí, encerrada, humillada, mientras yo...» «No tiene nada que perdonar, don Daniel. Yo entiendo. Usted no me conocía, yo era una desconocida, pero salvaste a mis hijas y yo casi te meto a la cárcel». Camila meció a Isabela despacio. «Lo importante es que al final se supo la verdad». Daniel se levantó y se acercó. Puso una mano en el hombro de Camila. El gesto era simple, pero pesaba toneladas. «Gracias, de verdad, gracias», Camila asintió. La garganta cerrada, no estaba acostumbrada a que le agradecieran, mucho menos así, con esa sinceridad que te rompe las defensas. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó bajito. Daniel suspiró. «La policía va a investigar, van a revisar todo. Octavio va a enfrentar cargos. Doña Griselda, no sé, tal vez la despida, tal vez solo la suspenda, todavía no decido».
Y yo, Daniel la miró a los ojos. Tú te quedas, si quieres. Camila parpadeó. ¿Quedarme? Te quiero ofrecer un trabajo, aquí, en la casa, cuidando a las niñas. No como empleada cualquiera, como su nana, con sueldo justo. Habitación propia, prestaciones, todo en regla. Camila sintió que el piso se movía. Don Daniel, yo no sé si ellas te quieren. Daniel señaló a Isabela, que seguía acurrucada contra Camila. Lo veo, tú también las quieres y yo necesito a alguien en quien confiar, alguien que de verdad cuide de ellas. Pero yo solo soy una garzoneta, no tengo estudios de niñera, ni referencias, ni... Tienes algo mejor, tienes corazón. Daniel sonrió, triste pero sincero. Y eso no se enseña en ninguna escuela. Camila sintió las lágrimas llenándole los ojos. Por primera vez en años, alguien la veía de verdad, no como la muchacha pobre que servía café, no como la nadie sin apellido, como persona, como alguien que importa. Sí, susurró, sí quiero. Daniel asintió, aliviado. Gracias. Se quedaron ahí, en silencio, viendo a las niñas, afuera. El mundo seguía girando. Octavio iba camino a la cárcel. Doña Griselda lloraba en su cuarto. Los trabajadores chismeaban en las cocinas. Pero en ese cuarto, con el sol entrando por la ventana y 3 bebés respirando tranquilas, algo nuevo empezaba a nacer. No amor todavía, no confianza plena, pero sí algo parecido a la esperanza. Camila meció a Isabela y empezó a cantarle. Bajito, duérmete mi niña, duérmete mi amor, que ahí viene la luna a darte su calor. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió que tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. 2 días después del arresto, la Hacienda Santa Aurora todavía vibraba con el escándalo. Los trabajadores hablaban en voz baja, las miradas se cruzaban llenas de preguntas. ¿Cómo nadie se dio cuenta? ¿Quién más estaba metido? ¿La garzoneta realmente era inocente o había algo más? Camila sentía el peso de esas miradas cada vez que salía del cuarto de las niñas. Algunos le sonreían, avergonzados de haberla juzgado mal. Otros la evitaban, incómodos, y unos pocos todavía la veían con desconfianza, como si todo fuera un truco bien armado. Daniel había ordenado una auditoría completa de las finanzas de la hacienda. Cada factura, cada recibo, cada transacción de los últimos 2 años, el contador externo que trajo de la ciudad no dejaba piedra sin voltear. Las noticias no eran buenas. Don Daniel, dijo el contador la tarde del tercer día, extendiendo una carpeta gorda, esto es más grande de lo que pensábamos. Daniel la abrió, página tras página de irregularidades. Equipo comprado y nunca recibido. Servicios pagados y nunca prestados. Proveedores fantasma, sobornos disfrazados de bonos. La red de corrupción abarcaba no solo a Octavio y Javier, sino a otros 3 empleados de confianza. ¿Cuánto?, preguntó Daniel. La voz ronca. Más de 1 millón de pesos en 2 años. Daniel cerró los ojos. No era tanto por el dinero, tenía para reponerlo. Era la traición, la mentira, el descaro. Quiero nombres. El contador señaló la lista. Daniel reconoció cada uno. Gente que había trabajado con él por años, gente en la que confiaba. Esa noche llamó a Camila a su oficina. Ella entró nerviosa, secándose las manos en el delantal. ¿Pasó algo con las niñas? No, ellas están bien. Quiero hablar de otra cosa. Daniel le señaló una silla. Siéntate. Camila obedeció. Daniel se sirvió un whisky y le ofreció uno a ella. Camila negó con la cabeza. No tomo, don Daniel, gracias. Él bebió un trago largo y se sentó frente a ella. La auditoría terminó. Octavio no trabajaba solo. Había otros, 5 en total. Todos van a ser despedidos. Algunos enfrentarán cargos. Camila no supo qué decir. Eso es mucho. Sí. Daniel dejó el vaso sobre el escritorio. Lucía tenía razón. Yo estaba ciego. Demasiado ocupado con mi dolor como para ver lo que pasaba bajo mis narices. Usted estaba de luto, don Daniel. Es normal.
No es excusa. Daniel se frotó la cara. Casi pierdo a mis hijas por mi negligencia. No fue negligencia, fue confianza mal puesta. Daniel la miró. Agradecido. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto? Que la única persona en quien debí confiar desde el principio era una desconocida, una garzoneta que llegó hace un mes y que arriesgó todo por salvar a mis hijas. Camila sintió el calor en las mejillas. Yo no hice nada especial. Cualquiera habría... No, Daniel la interrumpió. No cualquiera. La mayoría habría llamado a alguien más. Habría esperado, habría dudado. Tú actuaste, sin pensarlo, sin pedir permiso, porque sabías que era lo correcto. El silencio se instaló entre ellos, cómodo, honesto. Hay algo que quiero darte. Daniel abrió el cajón del escritorio y sacó una cajita pequeña. Esto era de Lucía. Abrió la caja adentro. El dije de piedra roja, limpio, pulido, con una cadena nueva de plata. No puedo aceptarlo, dijo Camila retrocediendo. Era de su esposa, es muy valioso, por eso quiero que lo tengas. Daniel sacó el dije de la caja. Lucía lo usaba como protección. Decía que la piedra roja era de la familia, que se pasaba de generación en generación, que protegía a quienes amaban de verdad. Camila sintió un nudo en la garganta. Don Daniel, tú salvaste a mis hijas, las proteges todos los días. Las quieres como si fueran tuyas. Lucía habría querido que lo tuvieras. Yo quiero que lo tengas. Le extendió la cadena. Camila la tomó con manos temblorosas. El dije pesaba poco, pero significaba toneladas. Gracias, susurró. Daniel asintió y se levantó, señalando la puerta. Anda, las niñas deben estar despertando de su siesta. Camila salió de la oficina con el dije apretado en la mano. En el pasillo se lo puso. La piedra roja descansó contra su pecho. Tibia, como si tuviera vida propia, subió al cuarto de las niñas. Efectivamente, Isabela estaba despierta, balbuceando en su cuna al ver a Camila. Extendió los bracitos. Camila la cargó y la bebé de inmediato agarró el dije con sus deditos, fascinada por el brillo. ¿Te gusta, chiquita? Era de tu mami. Ahora me lo presta para cuidarte mejor. Isabela rió. Ese ruidito dulce que solo hacen los bebés. Camila sintió algo romperse dentro de ella, algo bueno, como si una pared vieja se cayera y dejara entrar luz. Por primera vez en años, se sintió en casa. Los días siguientes fueron un torbellino. La policía arrestó a los otros cómplices. Javier Silva, el asistente de Octavio, fue encontrado en un hotel en Guadalajara con maletas llenas de efectivo. Lo trajeron esposado, llorando, jurando que solo obedecía órdenes. Doña Griselda fue llamada otra vez a declarar, esta vez con abogado. Confesó que sabía más de lo que había dicho, que había visto a Octavio manipular facturas, que había escuchado conversaciones sospechosas, que tenía miedo de perder su trabajo si hablaba. El delegado le dio dos opciones: cooperar completamente o enfrentar cargos como cómplice. Eligió cooperar. El testimonio de doña Griselda fue la pieza final que necesitaba la fiscalía. Con sus declaraciones, más las pruebas documentales y la grabación de audio, el caso contra Octavio se volvió inatacable. El juicio preliminar fue rápido. Octavio, flanqueado por un abogado caro pero derrotado, escuchó los cargos: fraude, malversación de fondos, poner en peligro la vida de menores. La fianza fue negada, demasiado riesgo de fuga. Camila no fue al juzgado. Daniel le ofreció acompañarlo, pero ella prefirió quedarse con las niñas. No necesitaba ver a Octavio otra vez. Ya lo había visto suficiente. Lo que sí necesitaba era seguir adelante. Su nueva habitación en la casa grande era pequeña, pero cómoda. Tenía ventana con vista a los eucaliptos, un baño propio y una cama que no rechinaba. Comparado con el cuartito que rentaba en San Benito, era un palacio. Los primeros días fueron raros. Los otros empleados no sabían cómo tratarla.
¿Seguía siendo una de ellos o ahora era diferente? Camila tampoco lo sabía. Seguía siendo la misma muchacha pobre de siempre, pero algo había cambiado. Ahora la miraban, ahora la escuchaban. Una tarde, mientras preparaba biberones en la cocina, Rosa, una de las cocineras, se le acercó. ¿Es cierto que el patrón te va a dar un porcentaje de lo que recupere del robo? Camila parpadeó. ¿Qué? No, ¿quién dijo eso? Anda el rumor que te va a poner en el testamento, que te va a adoptar como familia. Camila sintió el estómago revuelto. Son mentiras, yo solo cuido a las niñas, nada más. Rosa la miró con escepticismo, pero asintió. Bueno, si tú lo dices, los rumores siguieron. Que Camila era la nueva dueña, que se iba a casar con Daniel, que todo había sido un plan para quedarse con la hacienda. Tonterías. Pero las tonterías, si se repiten suficiente, empiezan a sonar como verdad. Camila trató de ignorarlas. Se enfocó en las niñas, en las rutinas, en las canciones, y poco a poco, la hacienda volvió a respirar. Una semana después del juicio preliminar, el delegado regresó a la hacienda con una orden judicial. Necesitaban hacer un registro completo del almoxarifado 17 y de la oficina de Octavio, evidencia adicional para fortalecer el caso. Daniel los acompañó con Camila a su lado. Camila A. Ella no tenía por qué estar ahí, pero Daniel se lo pidió. Quiero que veas esto, que sepas toda la verdad. Abrieron el almoxarifado otra vez. Las 3 cajas de calentadores seguían ahí, polvorientas, acusadoras, pero había más. Cajas de herramientas nuevas, nunca abiertas, generadores de respaldo, lacrados, rollos de cable, lámparas industriales. Todo comprado, todo pagado, nada instalado. El delegado silbó bajito. Esto vale una fortuna. Casi $500,000, confirmó el contador revisando facturas. Todo adquirido en los últimos 18 meses. ¿Y dónde está el equipo viejo?, preguntó Camila. Daniel frunció el ceño. Buena pregunta. Buscaron en los registros de la oficina de Octavio, encontraron recibos de venta. El equipo viejo, que en realidad tenía menos de 3 años, había sido vendido a precios ridículos a una empresa de reciclaje propiedad de un primo de Javier Silva. Compraban equipo nuevo con el presupuesto de la hacienda, explicó el contador. Vendían el equipo viejo como si fuera chatarra y se embolsaban la diferencia. El equipo nuevo nunca se instalaba, se quedaba guardado y después se vendía también a otros contactos por debajo del agua. Es un círculo perfecto, dijo el delegado. Tomando fotos. Compra, vende, repite. Y nadie se da cuenta porque el patrón está de luto y no revisa. Daniel apretó la mandíbula. La culpa le roía por dentro. Debí darme cuenta. No se castigue, dijo Camila suave. Ellos eran profesionales del engaño. Revisaron la oficina de Octavio después. En el cajón del escritorio, bajo llave, encontraron una libreta escrita a mano detallada como un diario del crimen. El delegado la hojeó, los ojos cada vez más abiertos. Esto es oro. Tiene fechas, montos, nombres de cómplices. Hasta tiene notas sobre cómo evitar sospechas. Leyó en voz alta una entrada del 10 de marzo. D. Sigue deprimido, no pregunta, perfecto. La ventana está abierta. JS dice que podemos mover el lote de cables esta semana. Otra del 5 de abril. Problema. La garzoneta anda mucho por el cuarto de las niñas. GC dice que es raro. Hay que vigilarla. Daniel sintió el estómago revuelto. Octavio llevaba meses planeando cada movimiento. Y el ciego por el dolor no vio nada. Camila, leyendo por encima del hombro del delegado, señaló una entrada del 18 de abril. Plan B. Desconectar calentador, forzar reemplazo urgente, desviar fondos de emergencia. Si algo falla, culpar a empleados nuevos. Empleados nuevos, repitió Camila.
El delegado asintió. Desde el principio usted era el chivo expiatorio perfecto, nueva, sin referencias verificables, pobre. Si algo salía mal, iba a ser fácil echarle la culpa. Camila sintió un escalofrío. Todo había sido calculado, cada paso, cada mentira. ¿Y doña Griselda?, preguntó Daniel. ¿Qué tanto sabía? El delegado buscó en la libreta. Aquí, 22 de abril. GC sospecha pero tiene miedo de perder su pensión. No dirá nada, es controlable. Daniel cerró los ojos. La tenía amenazada. Así es, no la justifico, pero tampoco era libre. Octavio sabía exactamente cómo manipular a cada quien. Terminaron el registro al atardecer. Se llevaron cajas de evidencia, la libreta, las facturas, los recibos de venta, hasta las herramientas sin usar. Todo iba a servir para hundir a Octavio más profundo. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Bajó a la cocina por agua y encontró a Camila ahí, sentada en la mesa. ¿Con un té entre las manos? ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó él. No, sigo pensando en todo. Daniel se sentó frente a ella. Yo también. Se quedaron en silencio. El único sonido era el reloj de pared marcando los segundos. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dijo Daniel al fin. No es el dinero. Ni siquiera es la traición. Es saber que puse a mis hijas en peligro por no prestar atención. Usted no las puso en peligro. Octavio lo hizo. Pero yo se lo permití, confié sin verificar, delegué sin supervisar, me escondí en mi dolor y dejé que otros manejaran mi vida. Camila tomó un sorbo de té. Mi mamá decía que el dolor es como el lodo. Si te hundes, te ahogas, pero si lo usas para sembrar, puede crecer algo nuevo. Daniel sonrió, triste. Tu mamá era sabia. Era pobre, pero sí, era sabia. Daniel la miró, realmente la miró, no como empleada, no como salvadora de sus hijas, como persona. Como mujer, tenía 23 años, pero ojos de alguien que había vivido el doble, manos agrietadas de trabajo duro, sonrisa tímida pero sincera. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó de repente. Aquella noche, pudiste haber llamado a alguien, pudiste haber esperado, pero no. Cargaste a las niñas tú sola y las llevaste al establo. ¿Por qué?, Camila bajó la mirada al té. Porque estaban en peligro, y cuando ves a alguien en peligro, no te pones a pensar, solo actúas, pero te arriesgaste, te pudieron haber acusado, te pudieron haber metido a la cárcel. Lo sé. Camila alzó la mirada. Pero si no hacía nada y algo les pasaba, no me lo habría perdonado nunca. Daniel sintió algo moverse en su pecho, algo que no sentía desde que Lucía murió. No era amor, todavía no. Era reconocimiento, admiración, respeto. Eres valiente. Camila se rió, bajito. No soy valiente, solo hago lo que hay que hacer. Eso es valentía. Se quedaron callados otra vez, pero esta vez el silencio era diferente. Menos pesado, más cálido. ¿Sabes qué?, dijo Daniel levantándose. Mañana voy a ir al retrato de Lucía. Voy a ponerle el dije de vuelta en su lugar. Ya cumplió su propósito. Camila se tocó el cuello, donde llevaba la cadena que Daniel le había dado. Y ese es tuyo, es diferente. Lucía tenía dos. Uno para ella, otro para quien cuidara lo que más amaba. Ahora tú lo tienes. Camila sintió las lágrimas picando, pero no las dejó salir. Gracias. Daniel asintió y subió a su habitación. Camila se quedó sola en la cocina, con el té ya frío y el dije caliente contra su pecho. Afuera, los eucaliptos se mecían suaves bajo la luna. La hacienda dormía y por primera vez en semanas, Camila sintió que tal vez, solo tal vez, todo iba a salir bien. Al día siguiente, Daniel cumplió su palabra. Tomó el dije original de Lucía, el que Camila había encontrado, y lo llevó al retrato de la sala principal. Con cuidado, lo colocó de vuelta en el marco, como si lo estuviera devolviendo a su dueña. «Gracias», le susurró al retrato. «Gracias por advertirme».
Ojalá te hubiera escuchado antes. El retrato no contestó, pero Daniel sintió algo parecido a la paz, como si Lucía le dijera que estaba bien, que había hecho lo correcto, que ahora podía seguir adelante. Y tal vez, solo tal vez, era cierto, 3 meses después del arresto de Octavio, la hacienda Santa Aurora había cambiado, no en la estructura. Los eucaliptos seguían meciendo al viento, la casa grande seguía imponente, sino en el alma, como si alguien hubiera abierto las ventanas después de años de encierro y dejado entrar aire fresco. Daniel contrató personal nuevo, gente verificada, con referencias reales, con contratos claros, instaló cámaras nuevas en toda la propiedad, cambió cerraduras, reestructuró el sistema de supervisión para que nadie tuviera poder absoluto sobre nada y, lo más importante, empezó a revisar personalmente cada gasto, cada factura, cada decisión. El luto seguía ahí, no se iba así nomás, pero ya no lo paralizaba. Ahora lo llevaba diferente. Como cicatriz que duele pero te deja caminar, Camila se había instalado completamente en su nueva vida. Las niñas ya no eran solo su trabajo, eran su mundo. Sofía, la más inquieta, ya gateaba por todos lados, metiéndose donde no debía. Valentina, tímida, prefería quedarse cerca, observando todo con esos ojitos grandes. Isabela, la más lista, ya señalaba lo que quería y armaba berrinches si no se lo daban rápido. Eran diferentes, eran perfectas. Una noche, cuando las 3 dormían al fin después de una tarde de fiebres y llantos, Daniel tocó la puerta del cuarto. ¿Puedo pasar? Camila se levantó del sillón donde había estado leyendo. Claro, don Daniel. Él entró con 2 tazas humeantes. Café, recién hecho. Pensé que te vendría bien. Camila sonrió y aceptó la taza. Se sentaron en los sillones junto a las cunas. El silencio cómodo entre ellos. Sofía te dio guerra hoy, dijo Daniel, señalando a la bebé dormida. Siempre me da guerra, pero la amo. Daniel bebió su café, pensativo. ¿Sabes? Lucía decía que los niños escogen a quienes los cuidan, que no es al revés, que ellos sienten quién es de verdad y quién nomás está ahí por obligación. Su esposa era muy sabia. Sí, Daniel miró el retrato pequeño de Lucía que colgaba en la pared del cuarto. Lo era, y creo que estaría feliz de saber que sus hijas tienen a alguien como tú. Camila sintió el calor en las mejillas. Yo solo hago mi trabajo. No. Haces más que eso. Daniel dejó la taza en la mesa. Las quieres. Se nota en cómo las meces, en cómo les cantas, en cómo te desvelas cuando tienen fiebre. Eso no se puede fingir. Camila no supo qué decir. Daniel tenía razón. Las quería, con todo, como si fueran suyas. Hay algo que quiero preguntarte, dijo Daniel después de un silencio. No tienes que contestar ahora. Pero piénsalo, ¿qué cosa? Quiero que seas oficialmente la nana de las niñas, no empleada temporal, nana, con contrato indefinido, con todas las prestaciones, con un salario que te permita vivir bien, estudiar si quieres, ahorrar. Quiero que seas parte de esta familia. Camila parpadeó, procesando. Don Daniel, piénsalo, no me des respuesta ahora, pero quiero que sepas que eres importante aquí, para las niñas. Para mí, para mí, colgó en el aire, no de manera incómoda, sino significativa. Camila asintió, la garganta apretada. Lo voy a pensar. Daniel sonrió y se levantó. Descansa. Mañana las 3 van a despertarte a las 6. Siempre lo hacen. Salió del cuarto. Camila se quedó ahí, con el café tibio entre las manos y el corazón acelerado. Parte de la familia. Nunca había tenido eso. Familia de verdad, la que cuida, la que se queda. Se acercó a las cunas, las 3 dormían profundo, las caritas tranquilas, Sofía con el puño cerrado, Valentina chupándose el dedo, Isabela abrazando su muñeco. ¿Qué opinan ustedes?, les susurró. ¿Me quedo? Ninguna contestó, obvio, pero Camila sintió la respuesta en el pecho. Un sí grande. Un sí sin dudas. Los días siguieron su ritmo, biberones.
Pañales, canciones, risas, llantos, pero también algo nuevo. Momentos compartidos con Daniel, desayunos donde él bajaba temprano y la encontraba dándole papilla a Sofía, tardes donde él ayudaba a bañar a las niñas, torpe pero intentando, noches donde se sentaban juntos después de que las tres dormían y platicaban de todo y de nada. No era romance, todavía no, pero era conexión real, honesta. Una tarde, mientras Camila tendía ropa en el patio trasero, Rosa, la cocinera, se acercó con una sonrisa cómplice. «Ándale, dime la verdad, ¿ya eres novia del patrón?» Camila casi tiró la canasta. ¿Qué no? ¿Por qué dices ese son? ¡Ay, mija! No te hagas, todo el mundo lo ve, cómo te mira, cómo te busca, cómo se pone de buenas cuando estás cerca. Rosa, no inventes, yo solo cuido a sus hijas. Ajá, sí, claro. Rosa le guiñó el ojo. Pero ojo, que aquí todavía hay mucha lagartona que anda buscando pescar al viudo millonario. Camila se rió, incómoda. Pues que les vaya bien. Yo no ando pescando nada. Pero esa noche, cuando Daniel volvió a tocar su puerta con café y platicaron hasta tarde, Camila se preguntó si Rosa no tendría un poquito de razón. Tal vez Daniel sí la buscaba, tal vez ella también lo buscaba a él, pero no era por dinero, ni por la casa, ni por seguridad, era porque él la veía de verdad como persona, como igual. Y eso, para alguien que pasó toda la vida siendo invisible, valía más que cualquier fortuna. Un sábado por la tarde, Daniel le pidió que lo acompañara al pueblo. Necesitaba comprar cosas para las niñas y quería su opinión. Camila aceptó. Nerviosa, era la primera vez que salían juntos, solos, sin las bebés. Fueron en la camioneta, las ventanas abiertas, el aire fresco entrando. Daniel puso música. Camila canturreó bajito. Él sonrió. «Tienes bonita voz». «Nah, nomás canto para dormir bebés. Aún así es bonita». Llegaron al pueblo. Compraron pañales, biberones, ropa. Daniel insistió en comprarle algo a Camila también. Ella se negó, pero él no aceptó un no. «Escoge algo, lo que quieras, Camila». Avergonzada, escogió una blusa sencilla. Daniel frunció el ceño. «¿Eso es lo que quieres?» «Sí, mentirosa». Daniel tomó un suéter más bonito, más caro, y lo puso en el carrito. «Este te va a quedar mejor, don Daniel, es demasiado, nada es demasiado para quien cuida a mis hijas». Camila no discutió más. Dejó que la mimara un poquito. Se sentía raro, bonito, de regreso a la hacienda, con el sol poniéndose entre los eucaliptos. Daniel habló sin despegar la vista del camino. «¿Ya pensaste en lo que te dije, lo del contrato indefinido?» Camila miró por la ventana. «Sí, y acepto, quiero quedarme». Daniel sonrió, una sonrisa verdadera, de esas que le iluminaban toda la cara. «Me da mucho gusto». Y Camila, viendo el paisaje pasar, sintió algo raro en el pecho, algo que no sentía en años. Esperanza, tal vez, solo tal vez. Había encontrado un lugar donde pertenecer. 6 meses después de aquella madrugada helada, la hacienda Santa Aurora amaneció vestida de fiesta. Banderas de papel picado colgaban de los eucaliptos, meciendo suaves con la brisa. Mesas largas con manteles blancos se extendían por el jardín trasero. El olor a carnitas y tamales flotaba desde las cocinas. Era el día del bautizo de las trigemias. Camila se despertó temprano, nerviosa. Se puso el vestido que Daniel le había regalado la semana anterior. Azul cielo, sencillo pero bonito. Y se peinó con cuidado. Al mirarse al espejo, casi no se reconoció. Ya no era la garzoneta flaca de uniforme rojo. Seguía siendo la misma por dentro, pero algo había cambiado. Tenía brillo en los ojos, color en las mejillas, sonrisa verdadera. Bajó a la cocina. Rosa ya estaba ahí, sudando entre ollas. «Mira nomás, te ves hermosa, mija». «Ay, Rosa, no exageres». «No exagero». «El patrón se va a quedar con la boca abierta». Camila se sonrojó y fingió revisar las cazuelas para esconder la cara. Daniel apareció poco después, con las niñas ya bañadas y vestidas.
Sofía traía un vestidito blanco con moño rosa. Valentina, uno igual pero con moño azul. Isabella con moño amarillo. Las tres parecían muñequitas. ¿Listas?, preguntó Daniel cargando a Sofía. «¿Listas?», contestó Camila, tomando a Valentina. Rosa cargó a Isabella, salieron al jardín. Los invitados ya empezaban a llegar, familia lejana de Daniel, vecinos de haciendas cercanas, trabajadores de la propiedad con sus familias. Hasta doña Remedios del café, la colonia vino. Orgullosa de que su ex empleada ahora fuera nana oficial de la Casa Grande, el padre Anselmo, un viejito de 70 años con lentes gruesos y sonrisa amable, esperaba junto a la fuente donde harían la ceremonia. Daniel había mandado construir una pequeña capilla temporal ahí. Adornada con flores blancas y velas, la ceremonia comenzó al mediodía. El padre bendijo a cada niña, una por una. Sofía lloró cuando le echaron el agua. Valentina se quedó callada, asustada. Isabella se rió como si todo fuera un juego. Los padrinos, un primo de Daniel y su esposa, sostuvieron a las niñas durante las oraciones. Pero cuando terminó la parte oficial, Daniel hizo algo inesperado. Se acercó a Camila, que estaba parada atrás, tratando de no estorbar. «Ven», le dijo extendiendo la mano. «Yo, ¿para qué? Quiero que estés en las fotos con nosotros». Camila negó con la cabeza. «No, don Daniel, yo no soy familia. No debo». «Sí eres familia». Daniel la tomó del brazo, suave pero firme. «Eres más familia que la mitad de la gente que está aquí». La llevó al frente. El fotógrafo los acomodó. Daniel en el centro con Isabella, los padrinos a los lados con Sofía y Valentina, y Camila junto a Daniel, sosteniendo a Valentina que extendía los bracitos hacia ella. El flash disparó. 1, 2, 3 veces esa foto. Daniel sonriendo, Camila tímida pero feliz, las niñas vestidas de blanco. Terminaría enmarcada en la sala principal, junto al retrato de Lucía. No como reemplazo, como continuación. Después de la ceremonia, la fiesta explotó. Música de mariachi, comida en abundancia, risas, brindis. Daniel dio un discurso corto, agradeciendo a todos por acompañarlos en este día especial. Habló de Lucía, de cómo habría amado ver a sus hijas bautizadas, y habló de segundas oportunidades. «A veces la vida te quita cosas», dijo, la voz quebrándose un poco, «pero también te da regalos inesperados. Personas que llegan cuando más las necesitas, que te recuerdan que vale la pena seguir adelante». Miró a Camila. Ella bajó la vista, el corazón acelerado. La tarde avanzó entre música y baile. Camila, que nunca bailaba, terminó en la pista porque Sofía no paraba de jalarle el vestido. Daniel se acercó y, cargando a Isabella, «¿Bailamos? No sé bailar bien». «Yo tampoco, pero las niñas quieren, así que bailaron. Torpe, lento, con 2 bebés en brazos y Valentina agarrada del vestido de Camila. No era romántico, era caótico, pero era real. Y en algún momento, entre vuelta y vuelta, las miradas se encontraron. Y Camila supo, Daniel también supo. No era solo agradecimiento, no era solo respeto, era algo más». Cuando el sol empezó a bajar, los invitados comenzaron a irse. Las niñas, agotadas, dormían en sus carriolas. Camila y Daniel se sentaron en una de las mesas, rodeados de platos vacíos y vasos olvidados. «Fue un día bonito», dijo Camila. «Sí». Daniel la miró. «Gracias por estar aquí. Es mi trabajo». «No», Daniel negó con la cabeza. «Ya no es solo trabajo. Para mí no». El silencio cayó entre ellos, pero no era incómodo, era cargado, lleno de cosas no dichas. «Camila», dijo Daniel después de un rato, «sé que apenas nos conocemos, sé que yo todavía llevo luto, sé que tú mereces a alguien mejor que un viudo con 3 bebés y un pasado complicado, pero, susurró Camila, «pero me haces sentir vivo otra vez, como que el mundo no se acabó con Lucía». Como que puedo volver a ser feliz sin traicionarla. Camila sintió las lágrimas en los ojos. «Yo también. Me haces sentir
Pista, importante, como que valgo algo. Daniel tomó su mano, despacio, dándole chance de retirarse si quería. Pero Camila no se retiró. No quiero apurar nada, dijo él. No quiero que sientas presión, pero quiero intentarlo poco a poco. Si tú quieres, Camila apretó su mano. Sí quiero, y ahí, bajo las banderas de papel que todavía bailaban con el viento, entre eucaliptos y estrellas que empezaban a aparecer, algo nuevo comenzó. No con fuegos artificiales, no con declaraciones dramáticas, sino con café tibio compartido, con fiebres vencidas juntos, con risas por berrinches de bebés, con esa construcción lenta y sólida que solo dan los amores reales. Un año después, Camila salía de la universidad nocturna con su título de técnica en enfermería pediátrica bajo el brazo. Daniel la esperaba en la camioneta. Con las niñas dormidas en sus sillas, ya no eran bebés. Eran niñas. Sofía, inquieta como siempre, soñaba con los ojos moviéndose rápido. Valentina, tranquila, chupándose el dedo. Isabela, abrazando su muñeco preferido. ¿Cómo te fue?, preguntó Daniel cuando Camila subió. Pasé, con mención honorífica. Sabía que lo lograrías. La besó, suave, rápido. Como llevaban haciendo los últimos meses, sin prisa, sin dramas, solo ellos, de regreso a la hacienda, con la luna iluminando los eucaliptos, Camila tocó el dije de piedra roja que todavía colgaba de su cuello. Ya no brillaba tanto, se había gastado con el uso, pero seguía ahí recordándole de dónde venía y hacia dónde iba. El café en la colonia todavía servía pan dulce los domingos. La hacienda Santa Aurora seguía funcionando, ahora con sistemas nuevos y gente honesta. Octavio cumplía condena de 8 años. Doña Griselda se había jubilado y vivía tranquila en el pueblo y en la casa grande donde antes solo había luto y silencio. Ahora había risas, llantos de niños, canciones bajitas, cenas en familia, promesas cumplidas en lo cotidiano, porque algunas historias no necesitan finales espectaculares, solo necesitan verdad, trabajo, amor construido ladrillo a ladrillo, y cada vez que el viento amenazaba con volverse láminas otra vez, las puertas se cerraban, los calentadores se encendían y alguien cantaba: «Duérmete mi niña, duérmete mi amor, que ahí viene la luna a darte su calor», porque las promesas, proteger niños, honrar la memoria, construir un amor sin prisa, no necesitan testigos para ser verdaderas, se prueban en lo pequeño, en lo diario, en el brillo testarudo de una piedra roja sobre el pecho de quien escogió quedarse,